Tras los disturbios que tuvieron lugar en Cuba el pasado 11 de julio, se ha desatado una intensa campaña contra este país en la que los grandes medios de comunicación corporativos han transmitido la idea de que el pueblo se ha levantado contra su gobierno. En el marco de esta campaña mediática, diplomática y política contra Cuba, algunos han llegado a reclamar una intervención militar humanitaria. Para conocer de primera mano qué está sucediendo realmente en el país caribeño, Canarias Semanal entrevistó a la cónsul de la República de Cuba en las islas, Elsa Agramonte Hernández. Lo sucedido fue el domingo 11 en una localidad que se llama San Antonio. Unos vecinos protestaron por determinadas necesidades, determinadas situaciones que tenían, por las cuales no tenían solución, y otros elementos pues utilizaron precisamente esa coyuntura para cometer otras acciones que no tenían nada que ver con esas insatisfacciones de los vecinos. Y bueno, pues el presidente en persona fue al lugar de los hechos. Allí conversó con los vecinos, entendió perfectamente sus insatisfacciones y de alguna manera las cosas específicamente en San Antonio quedaron así. Los vecinos, después que hablaron con Díaz-Canel y demás, entendieron perfectamente, se abrazaron, se aplaudieron y demás, ¿me entiendes? Y todo quedó ahí. Lo que pasa es que después se repitió en otras localidades, puntualmente igual, se aprovecharon de esos grupos de personas, pequeños grupos de personas, que incluso a veces no lo hacen ni por cuestiones ideológicas, antisociales, que aprovechan esas oportunidades para romper la vidriera de una tienda, amén de que también yo digo que hay muchas personas que están mandatadas para eso. Porque lo que se está buscando desde hace mucho tiempo, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, lo que no se quiere es una Cuba revolucionaria a 90 millas de los Estados Unidos. Nadie quiere tapar todas las necesidades que está teniendo el pueblo cubano. ¿Debidas a qué principalmente? A que ha habido un bloqueo sostenido desde hace más de 60 años, que se ha recrudecido en tiempos de Trump. La última temporada de Trump fueron 243 medidas que apoyaron, recrudecieron el bloqueo que ya existe por la ley Herberto, la ley Torricelli. Hay un bloqueo que no se puede negar. El cubano, desde que se levanta y abre los ojos, está sintiendo el bloqueo por todas partes. Un barco que venía de ayuda con combustible desde Irán, no lo dejaban llegar. Eso es bloqueo. Es bloqueo que usted necesita un medicamento que lo puede conseguir, no sé, en los propios Estados Unidos, a un precio y a la mano, que usted tenga que dar la vuelta y quizás llegar a Japón para poder comprar ese medicamento. ¿En cuánto se encarece ese medicamento? Además del tiempo de llegada del medicamento a Cuba. Eso es bloqueo. Bloqueo recrudecido en plena pandemia, donde los medicamentos ya escasean y bastante. ¿Por qué? Porque no tenemos ya de dónde asirnos. ¿Por qué? Porque la situación, si en lugares donde económicamente, prácticamente, vamos a decir así, no tenían graves problemas, y la pandemia ha hecho daño, ¿qué podemos decir de un país que lleva bloqueado 60 años? Tratando de buscar alternativas de un lado o del otro, como digo yo, para respirar. Los medios lo que se presentó fue que Cuba se estaba cayendo, que la policía había entregado las armas, que allá habían territorios libres. No es cierto. ¿Qué sucedió? Que yo creo que también que es importante que se sepa. Cuba prácticamente se quedó incomunicada, porque también yo creo que hay algo que es importante que se sepa. Una de las cosas que más le cuesta a Cuba son las comunicaciones. ¿Por qué? Porque Cuba no tiene medios propios para eso. Cuando hablo de comunicaciones digo hacia el exterior, o incluso interna. No tiene para eso. Y entonces pues es necesario incluso utilizar servidores externos, por lo que se paga muchísimo también, porque también muchas veces critican y dicen, qué caro es el internet en Cuba. Pero claro, si la parte que utilizamos nosotros es súper cara.
es lógico que sea caro, no hay otra opción, el gobierno no puede subvencionar eso. Entonces Cuba, en esos mismos días, qué casualidad que se quedó prácticamente incomunicada. Díganme si eso no está más que planificado. La realidad fue esa. Y los cubanos que están dentro de Cuba estuvieron informados constantemente por los medios de comunicación, no ya de boca a boca, no, por las autoridades cubanas involucradas, desde el presidente, el canciller, los diferentes ministros, Ministerio del Interior. Es decir, que ha habido información fidedigna, que después se tergiverse. Entonces cuando usted lo tergiversa viendo información de donde usted puede buscar la fuente, significa que es que hay algo que usted quiere y por algo usted lo quiere tergiversar. Pero realmente lo que ha corrido ha sido mucha fake news y mala intención desde determinados medios y desde determinadas personas. La policía en cualquier lugar del mundo es un medio represivo. Eso es policía, legalmente es así. Ahora, ¿qué significa? Que si usted, como ha pasado en otro momento, incluso el pueblo ha estado en contra de eso, usted rompe una vidriera y no le pasa nada para que después no salga la imagen y digan, están golpeando a ese pobre infeliz, ¿verdad? Pero si usted hace daño a otros que en su alrededor, si usted se está comportando antisocialmente mal, la policía tiene que tomar sus medidas. Sobre los desaparecidos, otra de las tantas, desde que yo tengo uso de razón, es decir, que yo conozco, que ya yo entiendo, yo escucho de los desaparecidos, de los presos políticos. Ese es otro tema muy manido. Es decir, aquí no ha surgido nada nuevo, aquí es más de lo mismo. Propaganda contra la revolución, contra Cuba. ¿Cuántas veces no dijeron, en tal lugar se levantó el pueblo? Ya eso se está callando. ¿Por qué? Porque ya Cuba va teniendo más comunicación, ya usted puede acceder a su familia, igual que los demás están accediendo a la suya, y cuando usted llama a la familia, aquí están diciendo que sucedió esto, y la familia le dice, si esto está tranquilo, que no ha pasado nada. Ya eso se va acallando, porque el que en aquel momento no podía directamente acceder a alguien dentro de Cuba, ya puede acceder. Entonces ya decir, hay un levantamiento aquí, hay un levantamiento allá, pues ya es un poco más complicado. Algo que es importante dejar claro, cuando nosotros decimos estamos preocupados, es porque una persona que muera en Cuba preocupa. Y por eso hablamos de preocupación. En estos momentos, digamos que hay alrededor de 1000 fallecidos, no debió haber muerto nadie. ¿Me entiendes? Y esa es la preocupación que tiene Cuba. Nadie dice que Cuba tiene sus vacunas, que existen los candidatos vacunales creados en Cuba, en una Cuba bloqueada, que no son de ahora. Nosotros tenemos una industria farmacéutica, tenemos la biotecnología, tenemos la nanotecnología. ¿De dónde sale eso? La investigación cuesta mucho. Entonces, si Cuba, bloqueada desde iniciándose la revolución, puede mostrar los éxitos que ha mostrado en áreas como estas que acabo de mencionar, ¿cuánto se ha gastado en investigación entonces en Cuba? Eso nadie lo dice. Aquí se habló de todas las vacunas habidas y por haber, y solo yo escuché en un programa que se dijo, Cuba está con necesidad de asistencia sanitaria, no de intervención humanitaria, porque intervención humanitaria y entrada militar a un país es lo mismo. Si usted no va a apoyar en envío de medicamentos o algo por el estilo, ¿por qué pides una intervención militar? Porque intervención humanitaria e intervención militar son sinónimos. ¿Por qué no se levanta el bloqueo? ¿Por qué no piden el levantamiento del bloqueo? Hace poco hubo una votación en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esa votación demostró que la comunidad internacional está por el levantamiento del bloqueo. Yo creo que por ahí es por donde deben ir los tiros.
Yo creo que por ahí es por donde todos debemos unirnos y exigir ese levantamiento.